Hola a todos. Hoy vamos con la segunda sesión del curso de iniciación de cata de vinos online. En esta cuarentena forzada, muy importante para todos, pero bueno, vamos a intentar hacerla un poco más amena, aprendiendo de vinos y aprendiendo cómo catar estos vinos. El sábado que viene haremos la primera cata del primero de los vinos de la selección que hicimos para este curso. Será una cata en directo, ya os avisaremos de la hora en que haremos esta cata del primero de los vinos, del blanco de Reina de Castilla, innovación de origen rueda. Pero hoy vamos con esta segunda sesión que es de la fase visual. Vamos a explicar la primera de las fases de la cata de vinos, que es la fase visual. Como recordamos, la cata de vinos se divide en tres fases: fase visual, fase olfativa y fase gustativa. Hoy vamos a analizar la primera de las fases, la fase visual. En esta primera fase lo que vamos a hacer es un examen visual del vino que tenemos en la copa para examinar y analizar tres aspectos muy importantes: el color, el brillo, el matiz y la limpidez. Para observar el color vamos a inclinar la copa hacia nosotros y vamos a observar, intentando siempre tener un fondo blanco para poder bien ver los matices del color del vino, una buena luz, y vamos a inclinar la copa, como os digo, mirando hacia nosotros, para observar la media luna que se forma en la parte inferior, que nos va a dar información del color. Para observar el brillo, lo vamos a hacer al revés, con la copa inclinada hacia adelante, intentando que la luz también esté superior. Vamos a ver el brillo que tiene el vino. Ese brillo nos va a dar mucha información, tanto de edad como de tipo de elaboración, mucha información. Luego vamos a mirar la limpidez, el brillo, si tiene alguna materia colorante, si tiene precipitantes, si tiene algo que lo hace turbio. Vamos a ver cuánto es limpio este vino. Y por último, vamos a mirar la capa. La capa, lo que nos va a decir información también es del tipo de vino, de incluso variedades de uva, que lo que vamos a ver es la intensidad de color que tiene este vino. También siempre entre el fondo blanco, la luz de arriba, y vamos a mirar a través de la copa, intentando atravesar la copa. Analizando cada uno de los aspectos por separado, la limpieza o limpidez nos va a dar información de los sedimentos que tiene el vino, incluso si hay alguna materia colorante, bitartratos, carbónico, si tiene algún trozo de corcho, porque a lo mejor una botella de vino muy vieja, que los corchos empiezan a degradarse. Toda esa información nos va a dar al observar la limpidez. El brillo, importantísimo. Un vino tiene que estar cristalino, tiene que ser precioso, luminoso. Hay algunos vinos que por su elaboración sí que son turbios, pero bueno, en el caso que no sea un vino turbio, los vinos tienen que ser brillantes, con mucha energía, ¿no? Y también nos va a dar información ese brillo de la acidez que tiene el vino. Cuanta más acidez, más brillo y mejor se conserva, ¿no? En el aspecto de mirar el color, como os he dicho, con la copa inclinada hacia nosotros, vamos a obtener información del tipo de vino, de la maceración que se ha hecho de ese vino, de la intensidad que tiene incluso, la tonalidad, evolución y edad del vino. Hay una materia dentro de los vinos que son los antocianos, que los antocianos son los culpables de dar color a los vinos. Pues aquí vamos a ver en esos antocianos, vamos a ver las tonalidades. Cuanto más fuerte sea la tonalidad de un vino, podemos asegurar que tiene más antocianos. Los antocianos normalmente están están siempre en lo que es el pellejo, el ollejo de la uva. Los antocianos, además, se ha descubierto en estudios médicos que son uno de los componentes más saludables del vino. Cuanto más antocianos, más saludables son, porque son componentes antioxidantes. Es decir, si tomamos mucho vino con antocianos, no nos vamos a oxidar, vamos a envejecer mucho más despacio. Y también nos va a dar información de la acidez. La acidez es un conservante natural de los vinos. Cuanto más ácido sea un vino, más tiempo se va a conservar ese color vivo en los vinos. Vinos que tienen poca acidez, ese color va a ir muriendo más rápidamente. La intensidad capa, observando el menisco de la copa inclinada sobre el fondo blanco, como os decía, ahí vamos a ver esa intensidad. Dependiendo de muchos valores, las variedades de la uva, el cuerpo, el tipo de envejecimiento que hemos hecho en el vino, todo eso va a ir alterando mucho tanto la intensidad como los colores de los vinos. Fluidez, también la vamos a ver en la capa visual. Cuánto alcohol tiene un vino, cuánto azúcar tiene un vino. Esa típica lágrima que hemos visto muchas veces en la copa, cuando movemos la copa
esa lágrima que cae? Pues dependiendo de cómo caiga la lágrima, de lo grande que sea la lágrima, nos va a dar información. Cuanto más densa y más despacio caiga la lágrima, vamos a tener una concentración más grande de glicerina, un tipo de alcoholes que se forman en el vino. Que nos va a dar, todo eso nos va a dar dando información en la fase visual. Fijaros que aún no hemos ni olido ni probado el vino, y ya sabemos si un vino es joven, si ha pasado por crianza, cuánto alcohol o cuánto azúcar tiene. Todo eso lo vamos a saber con la fase visual. Y en vinos carbónicos vamos a hacer un primer estudio de la burbuja. En los cava, champáns, es muy importante estudiar la burbuja. Esa burbuja que sea fina, que sea elegante, la vamos a ver en la fase visual. La fase visual se tiene que ver una burbuja muy sutil, que forme una corona superior muy pequeñita, muy agradable. Y también en algunos vinos jóvenes, muy jóvenes, recién embotellados, pueden tener ciertos puntitos de carbónico. Es algo normal en las primeras fermentaciones, que se embotellan tan rápido que parte de esa fermentación ha pasado a la botella y se queda algo de carbónico, con el tiempo desaparece, pero bueno, nos va a dar información de que es un vino súper joven. Todo esto en la fase visual. Para los colores de los vinos, tanto para vinos tintos como vinos rosados como blancos, nos basamos en 3 clasificaciones para cada uno de ellos, dependiendo de la edad del vino. De más joven a más viejo, el color de los vinos blancos tiene que ir de amarillo pálido, amarillo verdoso, a amarillo dorado. Es decir, un vino joven, recién embotellado, un vino del año, lo que vendría siendo ahora un blanco del 2019, tiene que tener obligatoriamente un color amarillo pálido. Si no tiene un color amarillo pálido, es que algún defecto ha tenido en su elaboración. O sea, vinos jóvenes siempre amarillo pálido. Cuando el vino ya ha pasado por alguna crianza, que le hemos dado, o crianza con las lías, que son las levaduras muertas, o que ha pasado por barrica, ya nos va a ir alterando ese color. Pasaremos a amarillo verdoso, y ya los vinos blancos con muchísima crianza, amarillo dorado, que son ya vinos casi ambarinos, ¿no? Que son una potencia de color muy interesante, porque han pasado mucho tiempo en barrica y porque esos colores, esos antocianos que tenía, se han ido oxidando y han ido a pasar a otras tonalidades. En los vinos rosados pasamos del color cereza al frambuesa y al salmón, también dependiendo mucho del tipo de elaboración. Y para los vinos tintos, vino tinto joven, color violeta súper vivo, vino tinto con crianza ya pasamos a un granita rubí, y los grandes reservas, color teja, ladrillo, pero ya muy tirando a colores muy marrones. En estas imágenes podemos ver las diferentes capas del vino y un pequeño truco para saber si un vino tiene capa baja, capa media o capa alta. En lugar de poner un fondo blanco para ver la copa, ponemos un fondo que tenga un texto. Si podemos leer perfectamente el texto a través del vino, diremos que es capa baja. Si podemos ver que hay un texto pero no lo debemos leer, capa media. Y si ni siquiera vemos el texto, capa alta. Para diferenciar la edad del vino, aquí vemos en la copa de la izquierda un vino joven que tendrá un color rojo rubí, bueno, será un vino joven con algo de crianza, esta imagen, y al lado tenemos un vino ya más viejo, que ya ha pasado una crianza bastante larga, porque ya se nos ha ido a un color anaranjado marrón, color teja, porque ha pasado por ciertos años de crianza, y los antocianos han ido oxidando. En los blancos es algo más complicado, porque los blancos son vinos que tienen una acidez más marcada y la oxidación del color es algo más lenta, pero bueno, pasamos del color amarillo muy ligero hacia los colores dorados o casi marrones, ¿no? Dependiendo de la edad. Pero bueno, os he dicho, los blancos es más difícil en la capa visual, porque hay muchos vinos blancos que, aunque tengan algo de crianza, siguen siendo muy claritos de color, pero ahí va a entrar la fase olfativa, que ya nos va a indicar los aromas de la crianza y vamos a poder diferenciar entre un vino blanco joven a un vino blanco con crianza. Pero como podéis ver, la fase visual, que muchas veces no le prestamos mucha atención, es una fase muy importante, porque sin ni siquiera haber olido el vino, sin ni siquiera haberlo probado, hemos obtenido muchísima información. Hemos obtenido información de si el vino es joven, si ya tiene crianza, de la intensidad de color que tiene, que esa intensidad de color nos va a marcar incluso mucha información de la variedad de la que puede estar hecho el vino, porque diferentes variedades tienen más intensidad o menos intensidad de color. O sea que es una fase
muy importante. También os va a decir si tiene algún defecto, si no está brillante, si es turbio. Los vinos no tienen por qué ser turbios. Si son turbios es porque han tenido algún defecto. Siempre podremos devolver un vino en un restaurante o en una tienda si vemos que no tiene un color apetecible, ¿no? Si no tiene un brillo apetecible. O sea que ya hemos obtenido muchísima información con la fase visual. Siguiente sesión hablaremos de la fase olfativa, la más importante de todas, tener bien preparadas las pituitarias, que es una fase muy complicada.